Pues otro asunto candente es el de los derechos humanos. El alto comisionado de Naciones Unidas criticó la ola de violaciones de derechos humanos y el predominio de la impunidad en México, como fueron los casos de Iguala y Tlatlaya, aunque también reconoció los avances constitucionales, así como la reducción de la tasa de homicidios y secuestros en el país. En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado, todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en este país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos de este país. Ese alto comisionado respaldó las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una grave situación que dicen enfrenta el país, aunque en México existen significativos avances constitucionales y legales en vías de construir un sólido marco para los derechos humanos, señala que serán las personas quienes juzguen si se ha hecho o no lo suficiente en la materia. Ahora, este alto comisionado es muy respetable. Sugiere retirar de forma gradual las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública. Y eso va a estar en chino. Pues sí. Alguien lo señaló desde el principio. Dijo, bueno, ya sacamos de los cuarteles al ejército. La interrogante es... ¿cuándo los vamos a regresar? ¿Cómo? ¿Y cómo? Porque pues prácticamente nos hemos basado en fuerzas de la Marina y del Ejército en las acciones más importantes en la lucha. Sí, al parecer el comisionado se entrevistó con algunos mandos militares, tanto de Marina como del propio Ejército, y le dejaron ver que no están contentos con tener a las Fuerzas Armadas en las calles. O sea, que realmente no... lo han tenido que hacer por una cuestión de emergencia, pero que no están nada complacidos con la manera en cómo se ha desarrollado toda esta guerra cuando no hay marcos legales, que es otro de los elementos que hemos mencionado aquí. No, y que los han implicado indebidamente en complicidades que no han podido demostrar. O que se ha peleado mucho por demostrar. Miguel Barbosa Huerta, coordinador del PRD en el Senado, dijo que la afirmación del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, respecto a que entre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se encontraba un militar en activo, requiere una explicación más amplia porque huele a infiltrado. Si era personal en activo de las Fuerzas Armadas, como reconoció el general Cienfuegos, entonces el Ejército le autorizó una inscripción en esa normal rural. ¿Por qué se fue con los estudiantes a Iguala? Tiene que decirse la verdad. ¿Qué hacía un militar matriculado en Ayotzinapa dentro del grupo de normalistas que iban a hacer un despliegue de movilización o divulgación política? ¿Cómo iba ahí? Tiene que explicarse mejor porque huele a infiltrado, dice el perredista. Fíjate que no sé si lo haya percibido alguien, pero a mí me late que si no era solo uno,
Buenos días. y hubieran ¿Centro? sido 2 o 3, ¿Cómo se llama usted? la reacción contra ellos parece más explicable. Sí, tal vez. Ve tú a saber en qué forma. Saber que estaban ahí las fuerzas del orden infiltradas. Sí, porque en caso de que el crimen organizado, cualquiera de los grupos que manejaba ahí las cosas en grande, se da cuenta de esto, y entonces sí se justificaría la rabia con que la emprendieron contra ellos. Pues es como cuando asaltan un vehículo de transporte que encuentran un policía, que tiene que defenderse de inmediato porque si no lo matan de todas formas. Exacto, sí. Es el primero en sacar el arma, aunque vaya de incógnito, porque sabe que si le encuentran la pistola, si le encuentran parte del uniforme, si lo localizan y lo identifican, él va a ser una víctima segura. Claro. Pero hay una cosa también muy interesante. El papá del muchacho del cual se dice que fue o era un militar en activo, dicen que ya se había dado de baja. Entonces, nuevamente son versiones encontradas. El secretario dice que me imagino que el secretario debe de tener el expediente como para decir en activo o dado de baja, desertor o lo que sea. Pero la familia está diciendo que no, que se dio de baja del ejército. Se supone que este joven había participado en tareas de ayuda cuando interviene el ejército en caso de desastre, cuando lo del huracán Odile y Manuel, y que se había caído en un puente, que se había lastimado y que por eso tuvo que darse de baja en el ejército. Entonces, que era la razón que había hecho que este hombre, en vez de seguir en el ejército como soldado raso, creo que es la categoría que tenía, se fuera a la escuela normalista. Pero ¿por qué se ocultó? ¿Por qué hasta ahora se están arrancando un pedacito de aquí y un pedacito de acá para dibujar su silueta, su perfil, como llaman ahora? Y si tenía permiso sería un desliz imperdonable para el secretario de la Defensa decir que estaba en activo. Es que eso sería imperdonable para él. No, entonces pasamos al siguiente, siguiente acto. Era un infiltrado. Solo así, exactamente. O sea, si no te están viendo la cara, ¿no? Como institución, oye, pues tú no puedes, tú eres un soldado, estás en activo, tienes actividades, tienes rutinas que seguir. No puedes irte a estudiar todo el día como interno a la normal de Ayotzinapa. Sí, no, ir de oreja. Sí, porque si está dando la declaración el secretario de la Defensa, si me lo dice el jefe de personal, sería diferente, pero es el secretario de la Defensa. No fue el sargento. Claro. El exsecretario de Seguridad Pública en Iguala, Felipe Flores Velázquez. Buenos días. Buenos días, Radio Centro. Es la pieza fundamental de lo que sucedió con los normalistas. Pero se cree que podría estar muerto, ¿Cómo se llama usted? Dígame. dicen los investigadores ¿Cómo del se llama caso. usted? Bueno, A diferencia de otros implicados Su nombre. en la desaparición, nadie ha podido informar de su paradero en círculos policíacos, tanto en la Procuraduría de la República como entre policías federales. Se ha llegado a considerar que fue asesinado por los Guerreros Unidos. La presunción de su muerte se sustenta en que, además de ser primo del que fue alcalde José Luis Abarca, era enlace principal de su esposa María de los Ángeles Pineda, y mandos de Guerreros Unidos, y conoció de primera mano lo que sucedió la noche del 26 de septiembre bajo las órdenes que al parecer dio Abarca. Flores Velázquez
tiene precio en su cabeza, 2,5 millones a cambio de información que llegue a su ubicación. Bueno, pues eso es un elemento que se maneja simplemente por deducción, pero ahora el ofrecimiento de 2,5 millones tal vez se considere atractivo, pero en caso de que esté vivo, ¿hasta dónde escaparía? ¿Con qué recursos contaría para darse a la fuga? En fin, todas esas preguntas pues no se pueden responder hasta que no se le localice. Ahora, si desaparecieron a 43, pues uno, con mayor razón. O igual está ahí, protegido como fue el otro, el Gil, ¿es? Que también dijo que pues, no se había movido de toda esa región y había sido custodiado o resguardado por las propias redes de intereses y de gente que está con ellos. Pero fíjate, siempre estamos esperanzados a que cuando detengan a cierto personaje, ya de ahí se resuelva todo el caso. Antes estábamos esperanzados a que detuvieran a la pareja imperial. La tuvieron, ya está detenida. ¿Hubo un cambio? Realmente no pasó nada, creíamos que ahí estaba una clave. Con este hombre, el de seguridad de Iguala, siento el mismo caso. Se encuentra, ¿y luego qué? Tal vez no hable, no haya declaración, no quiere exponer a sus familiares, tal vez no exista ningún cambio. Sí, es cierto, al Gil ese, que dicen el mero del grupo, y tampoco produjo ningún cambio en su detención. No, y además, digamos, parecería que no tienes a nadie más y solo estás esperando que caiga el de seguridad de Iguala. Pero seguramente le dio la orden a uno, o sea, fue una orden que fue pasando de boca en boca. El resto de la cadena de mando o de la cadena de delincuencia que estaba involucrada debería de saber algo. Y si nada más está esperando que se capture a este para resolver todo, pues entonces quiere decir que ahí hay una investigación, que ya lo hemos dicho, terrible. Porque no es posible, no fue por escrito, no fue telepática la orden que dio. Alguien la dio. Alguien la recibió. Y luego ese que la recibió debió haber distribuido la misma orden entre varios hombres, porque uno solo no pudo haber hecho todo lo que sucedió esa noche. Ya casi se olvidaron del 5º camión, que también fue otro factor que en cuanto se ubica podría haber dado una respuesta. Ahora tenemos el de un soldado en activo, un militar, aunque sea de baja graduación, que podría dar la clave, pero no nada. Es dificilísimo este asunto y parece que así va a permanecer quién sabe hasta cuándo. Pero además, Héctor, si era una persona infiltrada por parte del ejército, forzosamente rendía informes. Pues sí, pero no tuvo tiempo. ¿Quién sabe? No sabemos cuánto tiempo llevaba. Ahora también tienen más de 100 detenidos. ¿Y tampoco nadie habla? Ahí te dice dos cosas. Una, o que de plano no pueden hacerles manita de puerco y sacarles la información, o que agarraron a diestra y siniestra los primeros que se encontraron para decir que estaban haciendo algo y que estaban deteniendo a gente. ¿Y dónde estarán esos detenidos? ¿Estarán reunidos o están dispersos? Porque si están reunidos, pues se van a poner de acuerdo. No, yo creo que ya están en proceso, ¿no? Y deben de estar en distintas cárceles. Están dispersos. No federales. No, sí, algunos. Sí. Ese es el problema de la investigación. Tienes que ir a Sinaloa a ver uno. Sí, tienes que viajar mucho para entrevistarte con cada uno. Imagínate 100 viajes.